tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Estamos encantadísimos de tenerlos en la emisión número 81. Les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga y esto es una cortesía de Innotec. Gracias por sumarte a la ciencia, a la tecnología, a la barra de la medicina educativa. Esto para nosotros es muy importante. Y bueno, ustedes ya lo conocen, el doctor Iván Díaz Meneses, experto titular y desde luego este gran médico nuclear que nos hace llegar de esta mano, de este lenguaje muy claro, para que todos ustedes entiendan lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola, Lupita, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, sean todos bienvenidos. No me canso de decirles que este momento es un momento que me llena de mucha energía, de mucha vitalidad, el poder estar hablando con ustedes acerca de estos temas que creemos son de su interés. Es algo que me sucede y me gusta que lo conozcan, ¿no? Con el ajetreo de todo el día, los lunes, pues ya ves que uno está pues corriendo, pues empieza una nueva semana. Específicamente esta semana regresaron en México los niños y los adolescentes a la escuela. Entonces, pues ya se imaginarán cómo está el tráfico en la Ciudad de México. Ha estado lloviendo y bueno, han acontecido muchas cosas, Lupita, en el mundo de la medicina nuclear y la imagen molecular, no todas cosas agradables, pero pues son cosas de las que uno se tiene que encargar y bueno, estar siempre atentos. Pero regresando al punto, nos complace mucho que estén con nosotros hoy, 30 de agosto, en la emisión número 81, 81 emisiones de su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, en donde pues hemos nosotros tomado la iniciativa y hemos tomado la misión de comunicar a todos ustedes, a todo público de una manera sencilla, entendible, amena cuando se puede, los asuntos relacionados con la medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, Lupita, en donde pues queremos exponer algunas cuestiones en cómo la medicina nuclear y la imagen molecular se va a proyectar a futuro. Obviamente ya se usa actualmente, pero cómo a futuro, Lupita, la medicina nuclear y la imagen molecular va a tener cada vez un papel más relevante, un papel cada vez más de primera línea para la atención de las personas que, bueno, es la vida, ¿no? Todos envejecemos, no, hasta ahorita no hemos descubierto la eterna juventud, pero sí estamos descubriendo cómo curar ciertas enfermedades que se relacionan con la edad, ¿no? Enfermedades de personas que ya no podríamos decir que son jovencitos, niños, ya están pasando una transición de la edad adulta a la vejez o a la senectud, pero bueno, hay que estar muy pendiente de este tipo de cuestiones para detectarlas a tiempo, porque como lo comentábamos, Lupita, pues los seres humanos cada vez vamos a vivir más años, pero no se trata nada más de vivir más años, o sea, se trata que los vivamos con calidad, que en realidad los disfrutemos, que seamos productivos y pues bueno, eso en gran medida depende, por un lado, obviamente, de cómo nosotros nos cuidemos en nuestros hábitos diarios, pero por otro lado, en cómo nosotros tengamos la habilidad de detectar de manera más temprana las enfermedades. Ese es el primer paso, Lupita, hacia vivir mejores años, incluso cuando ya rebasemos los 60, los 65 años. Así es, doctor, y creo que hoy es un tema muy interesante. Hay varias preguntas ya que en breve nos pone Belém, pero hay mucho interés de la calidad de vida de todas estas personas. Y así es de que, pues, bienvenidos todos. Hoy es 30 de agosto del año 2022. Bienvenidos a la barra de la medicina educativa. Y desde luego, muchas gracias, Innotec, por tu cortesía. Y el tema de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en padecimientos propios del envejecimiento. Y alrededor de ellos se hablan de demencia senil, Alzheimer, Parkinson, pero también la enfermedad de los huesos. Entonces, bueno, para ello estará el doctor muy atento de platicarnos el día de hoy todo lo que pues hay alrededor de esta famosísima tercera edad. Incluso hay preguntas ya dispuestas y fuertes a colocar al doctor tal vez en una encrucijada. Los adultos mayores de momento llegan a estorbar,
llegan a ser incómodos en la familia. Va a estar muy interesante, así es de que no se vayan. Y pues pasamos al dato curioso, doctor, los modelos atómicos. ¿Qué son los modelos atómicos? Sí, Lupita, este es algo interesante. Vean que nosotros tratamos de jalarlo siempre hacia aspectos que tengan que ver con la medicina nuclear y la imagen molecular. ¿Y qué cuestión más paradigmática, más común para nosotros médicos nucleares que entender los átomos? Los átomos, pues fíjense que esto tiene una cuestión muy, muy filosófica desde la antigüedad. Pues siempre los seres humanos se han preguntado de qué están hechas las cosas. Y pues en el devenir de los tiempos hubo varias maneras de concebir o de tratar de darle una respuesta a estas interrogantes. Primero, antes de que apareciera el método científico y pues cuestiones de experimentales, pues los seres humanos no tenían otra cosa más que el razonamiento puro y la observación. Entonces, la primera persona que mencionó o que dijo que la materia, algo tan importante y algo que tan antiguo como la materia, el tiempo y el espacio, que la materia estaba constituida por unidades individuales a los que llamó átomos, fue en la Grecia antigua, antes de Cristo, por un griego que se llamaba Demócrito. Demócrito fue el primero que dijo, o al menos fue el primero que lo escribió, o al menos es el primero de que se tiene registro, que dijo que todas las cosas, toda la materia, nuestra carne, la tierra, el metal, todo estaba hecho de átomos, pero bueno, no profundizó más allá de ello. Y Demócrito lo hizo con un mero razonamiento, porque se podrán imaginar que en aquellos tiempos pues no había microscopios y no había un desarrollo tan avanzado de la ciencia química o de alguna otra manera de poder nosotros objetivizar la realidad material de los átomos, pero él lo imaginó y él dijo, bueno, pues quizá o todas las cosas que tienen materia están hechos de átomos y de ahí se desprende el concepto de átomo. Es una palabra griega cuya etimología está compuesta por la palabra a. Siempre que ustedes vean una palabra a, una letra A solita antes de en alguna palabra, muchas veces eso significa sin. En la etimología griega la palabra A significa sin y tomos significa corte. Es decir, que el átomo era una entidad indivisible, era única, que no se podía hacer más chiquita. Luego ya vimos que pues sí se podía hacer más chiquita, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo desde aquellas épocas, imagínense, aproximadamente 600, 500 años antes de Cristo, pues ya se empezó a pensar en la existencia de los átomos y desde ese tiempo, Lupita, los seres humanos hemos llamado átomos a los átomos. O sea, imagínate, es una palabra pues bastante vieja, ¿no? Y pues tampoco se hizo una diferenciación entre que había diferentes tipos de átomos. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado de este tema, hemos dicho que hay muchos tipos de átomos y que cada átomo tiene características particulares dependiendo del número de partículas subatómicas que forman su núcleo. Pero bueno, esto es como un pequeño recordatorio, ¿no? Entonces, pasaron muchísimos años, Lupita, de verdad, muchísimos años, hasta el año de 1800, imagínate, casi más de 1000 años, en donde pues encontramos nosotros otros modelos atómicos, como el modelo atómico de Dalton en el año 1800. O sea, esto es para explicarles cómo es que los seres humanos hemos concebido lo que, pues, por manera tradicional o general, consideramos como la parte más pequeñita de la materia, un átomo. Entonces, luego pasaron muchos años hasta que alguien pudo de una manera científica o protocientífica tratar de demostrar la existencia de los átomos y se creó el modelo de Dalton, que a diferencia de Demócrito, pues ya hizo más que un solo razonamiento, pues ya trató de hacerlo con un método científico más experimental. Recordemos que el método científico inicia por allá de los años 1700. Ajá.
Entonces, esto es algo interesante. Y de este Dalton, pues igual lo que dijo es que pues había una partícula que formaba todas las cosas a las cuales les llamó átomo. Después vino, pasaron 100 años aproximadamente en donde, pero este Dalton tampoco hizo la diferenciación entre el núcleo atómico ni entre partículas subatómicas. Entonces, ya hasta el año 1900 es que aparece el primer atisbo de partículas subatómicas, que son los electrones. Todavía no se logró encontrar o todavía no se entró tanto a las entrañas de los núcleos atómicos. ¿Por qué nos apasionan tanto los núcleos? Porque en algo tan pequeñito, imagínense, pasan tantas cosas, pasan de las cosas, de las fuerzas fundamentales del universo, en ese pequeñísimo espacio que es el núcleo, ¿no? Entonces, bueno, se encontró que había electrones, pero no, el señor Thomson no pensó que los electrones estaban orbitando, sino que estaban todos como que en una masa en una masa compacta en donde estaba el núcleo que tenía y él ya distinguió que había una carga positiva y los electrones que estaban apegados en el núcleo y que tenían carga negativa, y eso le llamó el modelo del budín. Y luego más adelante pues vino Rutherford y vinieron Bohr también, que ellos ya distinguieron que había cada quien por su lado y en diferentes tiempos, más o menos no se separaron más de una década entre que cada quien hizo sus observaciones, y ellos ya distinguieron en los años 1915, 1920 aproximadamente, que los átomos tenían partículas subatómicas, y es aquí en donde ya empezamos nosotros a enfilarnos hacia la era atómica, hacia la era nuclear, porque recuerden que mucho de este conocimiento dio pie al desarrollo, el conocimiento de los átomos para, pues, utilizar la energía de los átomos. Y para poder utilizarla, pues, se debió conocer primero qué es lo que había en el núcleo y qué es lo que había en los orbitales. Entonces, recuerden que en el núcleo, pues, tenemos protones, neutrones. Ellos fueron de los primeros que los descubrieron y descubrieron que los electrones estaban orbitando alrededor del núcleo. Y bueno, en base a estos modelos atómicos, y hay todavía modelos atómicos más complicados en donde no hay como que un sistema solar como el que Bohr describió, ¿no? En donde el centro del átomo era equiparable a un sol, donde hay protones y neutrones, y los planetas son equiparables a los electrones que están orbitando alrededor del átomo. O sea, eso fue un modelo que estuvo vigente, pero ya actualmente hay modelos en donde sobre todo de la física cuántica del señor Schrödinger, en donde pues nos habla que pues en realidad las partículas subatómicas tienen comportamientos muy inusuales, y en vez de hablar de electrones, hablamos de nubes de electrones y hablamos de estados diferentes de la materia. Y bueno, se ha profundizado más y se ha sabido que protones, neutrones, y se ha sabido que estos a partículas subatómicas todavía tienen otras partículas más pequeñitas, pero bueno, quizá de eso podamos hablar en otro programa. Aquí pues fue la introducción a saber que los seres humanos han concebido de manera distinta los átomos de la materia, y recuerden que nosotros para el tratamiento utilizamos la energía que despiden los átomos en forma de radiación alfa, en forma de radiación beta o en forma de rayos gamma para hacer imágenes. Por eso a nosotros nos gustan mucho los átomos de los elementos, Lupita, y los estudiamos, y a pesar de que no somos, somos médicos, no somos físicos cuánticos, pero sí que es importante entender cómo funcionan todos estos procesos atómicos, y de ahí, nuevamente, yo siempre hago énfasis en esto, de ahí la medicina nuclear toma su nombre, del núcleo. Entonces,
Eso es algo importante, es pues el dato curioso, Lupita. Así es, doctor. Pues como siempre, muy completo. Ustedes saben que al doctor le apasiona esta materia y siempre es importante conocer un poco más porque muchas veces llegamos a lo desconocido, pero ya nuestro público, afortunadamente, y agradecemos mucho a las organizaciones de la sociedad civil que ya están con las preguntas desde las 6 de la tarde el día de hoy y nos llena de muchísimo gusto. Pues, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular formada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 12 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel y bueno, ese brazo social tan importante del doctor, un rotario muy comprometido y desde luego pertenece al Club Rotario Alameda. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues gracias, Inotec, por tu cortesía. Gracias por estar presente también en el colectivo Medicina Nuclear MX, que nos llenó de muchísimo gusto que llevaras tu tecnología. Y bueno, la medicina nuclear es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos dos divulgadores pioneros en lenguaje español, totalmente verificado. Y bueno, pues como saben, aquí se lucha día a día por dar a conocer que esta especialidad médica es de vanguardia y desde luego tiene una gran diferencia entre todas las especialidades, cada uno con su punto de partida, pero aquí lo que tratamos es darle a conocer que ni es peligrosa y que es una especialidad de excelencia. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos, hoy es martes 30 de agosto del año 2022, son las 9 de la noche con 18 minutos y pues prácticamente se acabó agosto, así es de que y vamos a iniciar en septiembre, serán grandes programas, no nos dejen de acompañar y les recordamos la medicina nuclear y la imagen molecular en padecimientos propios del envejecimiento. Y bueno, pues ya lo saben ustedes, gracias a nuestra casa Promo Estéreo por todas las facilidades, nuestra querida productora en cabina, Celia González, en las redes sociales, Belén Aspeitia, y desde luego todas las redes sociales donde nos pueden encontrar, Medicina Nuclear MX, ahí estamos, el WhatsApp ya lo saben, está apareciendo en su pantalla, 5510-640164. Y bueno, pues comenzamos la medicina nuclear y la imagen molecular en padecimientos propios del envejecimiento. Y bueno, pues aquí me gustaría empezar por una parte bien interesante, doctor. ¿La edad es un factor de riesgo para enfermedades degenerativas? Sí, Lupita, esto es algo bien importante. Pues el cuerpo es maravilloso, el cuerpo tiene una capacidad de autorregeneración, de verdad que a veces no somos conscientes de todos los procesos que el cuerpo hace adentro de nosotros. Es algo notorio que, a excepción quizá de las neuronas, muchas de las células con las que nosotros nacimos ya no están. O sea, cuando tú eras bebé o yo era bebé, a excepción de las neuronas, porque las neuronas pues están ahí y ahí persisten, quizá también de las células que están ahí en estado silente y que duran mucho son los óvulos de las mujeres. Pero en términos generales, muchas de las neuronas con las que nosotros, perdón, de las células con las que nosotros nacimos ya no están. Y esto es porque, bueno, pues va disminuyendo la capacidad de las células progenitoras o de las células de reserva de replicarse. Pero también es algo muy importante el entender que hay procesos en donde, pues, el mismo cuerpo en sus fases o en sus intentos de regeneración, pues va perdiendo pues la eficacia de hacerlo de una manera correcta y adecuada. Algo muy importante es entender que nosotros estamos formados de células y las células en gran medida están formadas de proteínas.
Y, Lupita, las proteínas están codificadas en una macromolécula muy interesante, muy especial, que se llama el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Entonces, todo lo que nosotros somos viene codificado en esa molécula, el ADN. Imagínense, nosotros empezamos la vida como pues un óvulo y un espermatozoide. Y de ahí pues nace y de ahí se genera pues un ente como tú, como nuestros escuchas, como yo, de 2 células. Entonces ahí pues está codificado todo el material genético y a través de sucesivas replicaciones celulares pues el ADN pues va gobernando el desarrollo, ¿no? El desarrollo de un riñón o de una manita o de los ojos o del cerebro y bueno, y lo hace de una manera ordenada y coordinada porque hay pues diferentes factores junto a el ADN que se llaman algunos de ellos factores epigenéticos que tienen que ver en cómo una vez que, o cómo el ADN es que puede eh, derivar en síntesis de proteínas de manera correcta. Todo esto está muy ordenado. Entonces, muchos de estos factores, hacen que los seres humanos crezcan y cuando, por ejemplo, nos hacen una cirugía y nos quitan la vesícula, pues la cicatriz tiene que cicatrizar y tiene que cicatrizar bien, por ejemplo, o cuando nos cortamos las uñas, pues las uñas tienen que crecer y así muchas partes de nuestro cuerpo están constantemente renovándose, pero pues nada es para siempre, obviamente. Entonces, muchas de estas funciones, nosotros vemos el envejecimiento desde un punto de vista macroscópico, es decir, cómo se me ve la cara, si tengo arrugas, si tengo canas o no. Pero también tienen que saber que todo esto, pues también tiene procesos celulares y moleculares que derivan en cómo nosotros, pues, nos vemos al exterior. Y aquí hay algo bien importante. ¿Y por qué empecé hablando del ADN? Pues porque en el ADN también hay procesos que llevan a que el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, envejezca. Y estos procesos más o menos ya se han entendido y pues nosotros estamos teniendo pues por una parte un ADN que ya no es tan eficiente para reparar algunos defectos intrínsecos a él o de la expresión de proteínas o de algunos sistemas moleculares importantes, como por ejemplo, cómo es que las células se replican. Para que se replican las células tiene que haber unas estructuras que se llaman telómeros, que son como que un punto donde converge el andamiaje celular que se llaman microtúbulos. Y cuando esos telómeros se pierden, se desgastan, más que se pierden, se desgastan, pues entonces las células empiezan a tener cada vez más dificultad de replicarse. Y bueno, se ha visto que pues el tamaño de los telómeros, el acortamiento de los telómeros, pues puede estar relacionado con la edad o cuántas replicaciones ha tenido una célula. Pero también hay otras cosas importantes con respecto al envejecimiento, que como les decía, el ADN tiene que tener una sintonía o un control muy fino con respecto a lo que fabrica o lo que hace. Entonces, constantemente hay moléculas, enzimas, que están, o puntos de revisión que están ahora sí que censando que todo esté bien. Y cuando encuentran algún error, pues lo reparan. O cuando encuentran algún daño, pues lo reparan cuando es reparable. Y entonces, pues este control pues también es importante porque, pues como dijimos, el control genético del ADN, pues termina expresándose fenotípicamente en pues nuestra apariencia física, pero también en cómo está funcionando nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, estas señales celulares pueden funcionar bien, pero, pero también es cierto que pues hay un deterioro, ¿no? En cuanto a su efectividad y en cuanto a su funcionamiento. Y si a esto, Lupita, nosotros le agregamos pues hábitos y costumbres de la vida diaria,
pues obviamente que esto también tiene mucho que ver, ¿no? Si una persona pues le gusta hacer ejercicio o si le prefiere estar sentada, si prefiere comer frutas y verduras y proteínas o prefiere pues más los alimentos procesados, si es una persona que hace yoga y hace mindfulness, o es una persona que vive siempre en el coraje, en el estrés, o sea, todo, y si a esto le agregamos alcohol, le agregamos tabaco o le agregamos sustancias de abuso, pues todo esto contribuye a que el cuerpo se mantenga más o menos joven o que la velocidad en que envejece no solamente la apariencia física, sino las funciones celulares del cuerpo, pues también se manifiestan de diversa manera. Entonces aquí pues tenemos que entender que muchas enfermedades están bueno, el envejecimiento es un proceso que se da no solamente desde afuera, sino también desde el nivel genético, desde el nivel molecular, desde el nivel celular. Y algunas de estas enfermedades se relacionan con un ADN envejecido. Ya explicamos que un ADN envejecido pues es menos eficiente, puede tener más errores, es más susceptible de que tenga una funcionalidad anómala o una funcionalidad no del todo adecuada, ¿no? Obviamente que cuando nosotros somos más jóvenes, pues no tenemos algunos factores de riesgo modificables, pero conforme vamos envejeciendo, pues los llegamos a adquirir. De tal manera que hay algunas enfermedades, Lupita, que en donde la edad es un factor de riesgo. Y algo que les va a sonar mucho es el cáncer. O sea, el cáncer es una edad de ADN, es decir, de genética, o sea, visto desde el punto de vista genético, desde el punto de vista genético, el cáncer es es una enfermedad de genes que han envejecido, que ya no tienen tanta capacidad de reparar errores o mutaciones nocivas dentro de sí mismo. Y entonces, bueno, pues pueden aparecer que un gen que promueve la formación de tumores se prenda, o que un gen que promueve o que está vigilando que no haya tumores se apague, o que los factores externos que pueden provocar un tumor, como por ejemplo el contenido que hay en el humo del cigarro, pues no sea aclarado, o no sea aclarado, quiere decir limpiado, pues para que me entiendan. O por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, en donde pues muchas empiezan como una alteración en cómo el cuerpo maneja los productos del metabolismo y de la síntesis de proteínas, que son enfermedades de acumulación, ¿no? Entonces también es conocido y se sabe que la simple edad es un factor de riesgo para que una persona tenga enfermedad de Alzheimer, que es de las más conocidas, o que tenga enfermedad de Parkinson, que también es una enfermedad pues bastante conocida, que pues son enfermedades que tienen que ver con un decaimiento de las funciones moleculares que tiene nuestro cuerpo, que son propios de la edad. Lo que pasa es que ahorita ya lo estamos notando más, Lupita, porque como lo decíamos al principio, la gente ya está viviendo más años. Entonces, porque, por ejemplo, te voy a decir, cuando la esperanza de vida era de 40, 45 años, pues la apariencia de cáncer pues, era muy rara, o sea, era básicamente esos cánceres que sí tienen un componente 100% o sobre todo predominantemente genético, en donde pues aparece un tumor etapa temprana, y eso se sigue manteniendo en la actualidad. Pero conforme la gente avanza, pero no todos los cánceres son achacables a que sea un problema 100% genético. La proporción de tumores que aparecen como comorbilidad o con diferentes factores de riesgo es mayor que los que son eminentemente genéticos. Ajá. O sea, eso hay que entenderlo. Entonces, esos tumores que aparecen conforme las personas van envejeciendo, pues sí son ese tipo de tumores en donde quizá haya una predisposición, pero haya un factor de riesgo que lo desencadene. Y esos factores de riesgo o ese estar constantemente exponiendo al desarrollo de un factor de riesgo al cuerpo, pues se manifiesta con la edad, generalmente es acumulativo. Por eso nosotros vemos que a partir de cierta edad empiezan las mujeres a hacerse de screening, por ejemplo, de cáncer de mama,
o hacerse screening de cáncer de colon y otro tipo de tumores, ¿no? De los cuales se hace screening, porque pues sabemos que a partir de ciertas edades es cuando empieza a incrementar el número de personas que se enferman. Y esto es la explicación de por qué se hacen screening de cáncer de mama a partir de los 40, 45 y no por qué a partir de los 30. Pues es la explicación, ¿no? Porque pues es extremadamente raro, o bueno, no extremadamente raro, es raro que aparezca un tumor. Y cuando aparecen tumores que tienen un componente genético suelen ser muy agresivos. O sea, el diagnóstico suele ser muy aparatoso y son tumores muy agresivos, pero la mayoría de los tumores, como les decía, son multifactoriales y se ha visto que la edad es simplemente un factor de riesgo. Precisamente por eso cuando ustedes sacan una póliza de seguro, dependiendo de su edad, es lo caro o lo barato que le sale la póliza. Precisamente por eso. Porque conforme uno contrata una póliza más grande, pues la posibilidad de que uno vaya a utilizar su póliza más pronto, pues es más alta. Entonces, por eso cuesta más caro. Entonces, esas son algunas cuestiones prácticas, ¿no? O sea, como se pueden dar cuenta, a mí me gusta siempre aterrizarlo en una práctica de medicina nuclear cuando se puede y cuando no en aspectos prácticos, ¿no? Que nos sirven para cuidar nuestra salud. Entonces, pues sí, le das un factor de riesgo. También hay, por ejemplo, estadísticamente hablando, estudios estadísticos que dicen que cuando las personas, que aproximadamente las personas que tienen 80 años o más, la prevalencia de enfermedad de Parkinson, pues es casi del 40, del 50%, y lo mismo puede suceder para las enfermedades demenciales neurodegenerativas, específicamente el Alzheimer, pues porque el Alzheimer es el más común, ¿no? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto y lo vemos desde un punto de vista molecular, lo que está sucediendo es que nuestros mecanismos moleculares están teniendo algún fallo que puede ser atribuible pues al envejecimiento pues de las personas, no en todos los casos, pero atribuible al envejecimiento. Por ejemplo, una enfermedad de Parkinson, pues obviamente en personas de 30 años, de 20 años, obviamente no es que sea imposible, pero es extremadamente raro. Por eso el concepto de enfermedades relacionadas con la edad, ¿no? Y aquí pues hablé de algunas, pero bueno, por ejemplo, los infartos al miocardio no, o sea, sí tienen que ver algo la edad, pero la edad por sí sola no incrementa el número de pacientes que puedan llegar a tener estas enfermedades. Es más importante el estilo de vida y los factores de riesgo. Ajá, pero bueno, pues la edad es algo interesante. Indirectamente les puedo decir que, por ejemplo, a los hombres se infartan más porque pues las mujeres tienen una protección de los estrógenos. Bueno, se infartan más a edad más temprana porque a las mujeres de cierta manera los estrógenos las protegen. Pero cuando llega la menopausia y dejan de tener estrógenos como a la edad de los 50, 55 años, ese riesgo de tener eventos cardiovasculares, pues como que se empareja, ¿no? Porque las mujeres pierden una parte importante de protección intrínseca que se tiene, ¿no? Y eso, bueno, también se puede atribuir a un proceso de la edad. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que es la primera vez que se reporta y es una prueba de concepto muy, muy bonita, muy interesante. Por ejemplo, lo de los estrógenos, se controla una parte que se llama la hipófisis. Y bueno, también parte un poquito del hipotálamo, pero sobre todo la hipófisis, ¿no? Una parte muy adentro del cerebro. Bueno, pues se vio que el proceso en donde las mujeres empiezan con menopausia, en esas mujeres, mediante estudios de medicina nuclear e imagen molecular con un marcador de neuroinflamación, se pudo ver que los hombres y las mujeres de esa edad eran diferentes en ese sentido, porque las mujeres sí tenían rasgos moleculares de neuroinflamación en ese nivel que podían conducir o que más bien derivaban en la pérdida de una función que pues es la menopausia, ¿no? Y eso no sucedía en los hombres porque los hombres no tenemos menopausia. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes conocerlas. Y pues otra cosa también importante, pues las enfermedades articulares, sobre todo las articulares más que las musculares, ¿no? Las musculares, pues hay una pérdida progresiva de músculo que se llama sarcopenia, pero pues esto es debido porque pues obviamente la capacidad del cuerpo de regenerarse es menos, entonces pues ya se produce menos músculo que antes, ¿no? Pero las enfermedades degenerativas en donde el esqueleto, las articulaciones están sometidas a un estrés, pues bueno, sí que
pueden tener algunas, es algo muy frecuente, ¿no? Las artritis, las inflamaciones que pueden llegar a tener los pacientes en el sistema locomotor del cuerpo. Entonces, bueno, pues hay varias enfermedades. Las que más nosotros tenemos que ver con la medicina nuclear en imagen molecular pues son precisamente las oncológicas, las neurológicas, y bueno, es algo de lo que les puedo decir con respecto a la edad, que sí es un factor de riesgo. Y si los latinos o los de otros grupos, bueno, no, no o de otra, es que no, la palabra correcta no es raza, sino si otro tipo de grupo étnico, por ejemplo, las personas que pues tienen la piel oscura o las personas rubias, por ejemplo, si tiene que ver la genética con que vivan más, o mejor la respuesta es sí y no, tiene mucho que ver el medio ambiente. Por ejemplo, los japoneses son muy longevos, pero el estilo de vida de un japonés es totalmente distinto a, pues, por ejemplo, la población latina. Y no solamente estamos hablando de la genética, estamos hablando con respecto a, pues, cómo viven, hábitos saludables, pero algo muy importante que no debemos soslayar es el acceso oportuno a atención médica. O sea, es clarísimo que el acceso oportuno a atención médica, pues, influye mucho en qué tan sanas viven las personas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, la respuesta a si los latinos vivimos más o menos, o envejecemos más o menos, pues es que depende, ¿no? Del el entorno, el ambiente en que pues se desarrolle la persona. Pero lo cierto es que sí, o sea, conforme nosotros vamos pasando los años, la humanidad está haciendo que vivamos más tiempo y bueno, eso es algo de lo que nos tenemos que preparar para pues estar lo más sanos posible. Hola, hola. ¿Ya nos escucha? No quería quitarse el micrófono. Así es, doctor. Hay mucha pregunta alrededor, muy recurrente, sobre esta parte de que si los latinos vivimos más, que si los europeos, y ponen justamente el ejemplo de los asiáticos, pero bueno, ellos definitivamente tienen otra forma de vida, desde los Pero, planes de estudio, es un sinfín de cosas. pero una acotación, Lupita, específicamente los japoneses, porque asiáticos hay de diferentes nacionalidades. Los chinos también son asiáticos, los hindúes también son asiáticos, los tailandeses, los vietnamitas, los malayos también son asiáticos. Entonces, por eso te decía, o sea, es que sí y no, o sea, depende de muchas cosas. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues continuamos, amigos. Muchas gracias a Innotec por su gran cortesía. ¿Qué enfermedades se presentan con el envejecimiento, además de las que ya usted nos hizo favor de ir mencionando, doctor? ¿Cuál cree que sea la más relevante? Pues mira, yo creo que por el volumen, Lupita, las enfermedades oncológicas son pues muy importantes, ¿no? Es conocido que como les decía, la edad es simplemente un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer. O sea, bueno, lo estoy diciendo como generalidades, ¿no? Porque pues hay tumores que sí se presentan más en niños. Pero los cánceres en general, la edad simplemente es un factor de riesgo por lo que te dije del envejecimiento del genoma y por el daño que nosotros podemos hacer con factores de riesgo acumulados a través del tiempo. ¿Por qué estamos viendo nosotros cada vez más enfermedades oncológicas? Pues primero porque, como les decía, cuando ya uno vive después de ciertos años, 50, 60, 70 años, pues hay más tiempo de que se desarrollen y aparezcan este tipo de enfermedades. Entonces hay que estar pues muy al pendiente, ¿no? Y muchas de estas enfermedades cuando se detectan a tiempo, pues tienen una intención curativa. Entonces es bastante razonable, Lupita, que cuando se llega a una edad aproximadamente de los 45, 50 años, pues se tenga como que la buena costumbre de hacer los chequeos oncológicos de los tumores en los cuales pues se puede hacer un chequeo oncológico. Entonces, pues para tratar de detectar de manera pues más temprana este tipo de enfermedades. Otra cosa importante
de por qué es relevante encontrar los tumores en etapa temprana es que, por ejemplo, un tumor bastante frecuente, bastante común en los hombres, pues es el cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata también es bien notorio, y esto aplica para otros tumores. Es bien notorio que la simple edad hace que cuando tú agarras, por ejemplo, agarras 100 hombres que tienen 40 años, por decir algo, que tienen 50, a lo mejor, y 50 años es una aparición temprana. Cuando tú agarras hombres que tienen 50 años, tú puedes decir, bueno, de 100 hombres, a lo mejor 1 o 2 tuvieron cáncer de próstata. Cuando tú agarras hombres que tienen 80 años, tú puedes decir, ah, bueno, pues es que a lo mejor 30 o 40, pues tienen cáncer de próstata. Esto quiere decir que, pues, simplemente cuando tú haces estos cortes por edad, pues es importante identificarlos. Ahora, otra cosa importante, no todos los cánceres de próstata son agresivos. Y lo mismo, y entonces hay personas que pueden tener cánceres silentes, tranquilos, que no les provoque alguna molestia, pero hay personas que sí pueden tener tumores pues un poco más agresivos, ¿no? Esto pues ya depende mucho de pues cómo se aborde y que la biología molecular que tengan las personas, ¿no? Y lo mismo sucede con las pacientes de cáncer de mama. Otra cosa importante es que pues obviamente con la edad el vigor o las buenas condiciones en que puedan estar el corazón o los riñones o los pulmones de los pacientes que se someten a tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia o algunos otros tratamientos oncológicos, pues también es algo que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces o la reserva de la médula ósea para producir sangre nueva, muchas veces esto puede ser limitante con respecto a el tratamiento. De tal manera que sí es importante que acudan a las campañas de screening oncológico, pues más o menos en la edad que les corresponde, ¿no? Hay muchas maneras de entender estas cuestiones y bueno, acudir con los especialistas. Bueno, antes de pasar, fíjense que es importante, si ustedes se lo están preguntando, hay especialistas médicos en adultos mayores. Y un adulto mayor es esa persona que tiene 60 o 65 años y que, bueno, ya se considera biológicamente que va en una etapa de decremento, ¿no? O sea, ya no es un joven, ya no se espera que tenga, pues como se dice, un segundo aire, ¿no? Sino que ya es una persona que ya va medrando, disminuyendo sus capacidades. Entonces, esa es a lo que nosotros consideramos la tercera edad o la vejez o la senectud, ¿no? En donde, bueno, pues ya hay ciertas cuestiones. Aquí lo interesante es que lo que nosotros estamos previniendo, bueno, no nosotros, yo, o sea, lo que se prevé en el futuro es que, incluso ya se dice a manera de chiste, ¿no? Que los 50, los 60 son ahora los nuevos 50 y viceversa, o sea, sí se ha estado recorriendo el tiempo en que los seres humanos vivimos. Y el especialista médico que se encarga de los pacientes geriátricos se llama, y la especialidad se llama geriatría, por si se lo estaban preguntando y si gustan buscarlo. Los geriatras son los especialistas en la atención y el cuidado de la salud en cuerpos, en seres humanos que ya tienen estas características que les acabo de mencionar, ¿no? Que ya están en una etapa biológica en donde pues ya las funciones físicas, moleculares, genéticas, biológicas, ya no están al 100% y que aparte ya tienen sobreañadido pues lo que han tenido que soportar de factores de riesgo o de alguna otra enfermedad previa durante los años previos al cáncer de esta edad, ¿no? Entonces los geriatras se especializan en eso. Es algo bastante razonable que aparte de la práctica médica que ustedes puedan tener con el cardiólogo, con el oncólogo, con el neumólogo, con el neurólogo, siempre es una buena idea visitar a un geriatra cuando ustedes ya tienen 60 años o más, porque bueno, pues muchas veces, como les decía, la edad pues hace que aparezcan enfermedades en conjunto. Por ejemplo, imagínense, si alguien empezó a los 40 años con hipertensión, pues cuando tiene 60 ya lleva 20 años con hipertensión y eso pues cambia mucho su cuerpo, ¿no? O con diabetes o con enfermedades inflamatorias de las articulaciones. O sea,
tal manera que los problemas más frecuentes que se presentan en la edad, o al menos lo más visible, o lo que más se logra identificar, pues son los oncológicos y también los ortopédicos, los reumatológicos, que, bueno, provocan inflamaciones en las articulaciones, o, por ejemplo, la osteoporosis, que es algo importante que pueda hacer que se fracture una vértebra, y entonces las mujeres ya caminan como encorvaditas. Si ven esas viejitas que ya están encorvaditas, es porque pues hubo microfracturas en sus vértebras y empezaron a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces eso es algo importante identificar. El otro día estamos hablando de las fracturas por estrés. Es algo razonable que ante una duda legítima se hagan estudios de imagen para ver, pues, si los cuerpos vertebrales están bien alineados, y también tratar de identificar esas zonas de incremento del recambio óseo, que puede ser con un gamagrama óseo, un estudio de medicina nuclear de imagen molecular, esas zonas en donde quizá pueda haber algún problema, en donde haya ocurrido una fractura por estrés o una microfractura, que se pueda tratar de manera adecuada. También, pues, las cuestiones reumatológicas, ¿no? Ver qué tanto está habiendo un incremento en el recambio un incremento en el recambio óseo en esas articulaciones. Y, por cierto, hay tratamientos de medicina nuclear e imagen molecular para enfermedades reumáticas, enfermedades artríticas, como el otro día estamos hablando del derrame pleural, donde se hace una radiosinobectomía. Bueno, pues también se pueden infiltrar moléculas de itrio, moléculas de samario en articulaciones más pequeñitas, que permitan también ayudar a disminuir el dolor en ese tipo de articulaciones, ¿no? O sea, son tratamientos de medicina nuclear e imagen molecular que también pueden ser de utilidad. Entonces, otro que está tomando una relevancia importante son las neurodegenerativas, porque te decía, Lupita, o sea, no solamente es vivir más años, es vivir bien, o sea, que yo llegue a una edad en donde todavía pueda, pues, recordar mi pasado, recordar a mi familia, sepa valerme por mí mismo, sepa yo poderme desplazar de manera adecuada y normal. Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas, predominantemente el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, son enfermedades que ya está bien establecido que empiezan cuando las personas no están bien entradas en la tercera edad o en la senectud. Son enfermedades que empiezan 10, 15, 20 años antes de que se manifiesten totalmente como una enfermedad de Parkinson o como una enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando nosotros hacemos diagnósticos moleculares, bueno, cuando primero conocemos desde un punto de vista molecular las enfermedades, podemos identificar vías metabólicas, vías moleculares que participan de manera específica o muy causalmente con ciertas enfermedades, como esta que te estoy diciendo, ¿no? Alzheimer y Parkinson. Y si nosotros conocemos las vías moleculares, pues en teoría podemos visualizarla. Y la manera de visualizarla, pues es con la medicina nuclear y con la imagen molecular. Ha habido un gran avance, sobre todo en los diagnósticos de enfermedad de Alzheimer y demencia, que muchas veces se confunden con depresión. Otra de las enfermedades importantes que igual no es tan llamativa, pero que sí sucede, es la depresión, ¿no? La soledad que pueden tener los adultos mayores por diferentes motivos, ¿no? Pero regresando al tema, a veces la enfermedad de Alzheimer se confunde mucho con depresión y piensan que un paciente ya tiene Alzheimer cuando en realidad está deprimido. O al revés, piensan que, bueno, eso es menos frecuente, fíjate. Es más frecuente que la gente piensa que el adulto mayor tiene Alzheimer antes que depresión, y en realidad lo que los pacientes puedan llegar a tener es la depresión, o que puedan llegar a tener una enfermedad en la irrigación del cerebro que también haga que tenga síntomas parecidos, ¿no? Y otra cuestión es que, por ejemplo, cuando hay multifarmacia, es decir, los pacientes toman diferentes medicamentos para diferentes enfermedades, pues algunos de estos medicamentos pueden alterar el funcionamiento del cerebro y pueden llegar a manifestar movimientos anormales.
que pueden hacer confundir que las personas tengan enfermedad de Parkinson. Entonces es muy importante hacer los diagnósticos diferenciales. Y ustedes me van a decir, bueno, doctor, y si no hay cura para esas enfermedades, ¿de qué sirve que las diagnostiquemos? Pues aquí siempre me gusta decirles, bueno, pues hoy es imposible curarlos, pero mañana a lo mejor ya vamos a poder. Y a lo mejor, o si no, a lo mejor en un año, o si no, a lo mejor en 5 años. Pero es seguro que los seres humanos vamos a encontrar cómo al menos detener esta progresión de las enfermedades. Entonces, cuando tú entiendes que en principio, si tú puedes detener la progresión de una enfermedad relacionada con la edad, pues es muy importante que la diagnostiques temprano. ¿Por qué? Pues porque si la diagnosticas temprano, el daño es menos acumulado, menos acumulativo, ¿no? Entonces, pues otra cuestión importante, pues es la cuestión mental, o sea, recordemos, como decíamos el otro día en la plática, bueno, no en la plática, en el programa que hablamos acerca de trastornos psiquiátricos, pues muchas veces no se habla de esto porque tienen estigma social, se soslaya, pero son muy predominantes este tipo de enfermedades, ¿no? Y en el adulto mayor, pues sí, es bastante, bueno, es frecuente que ellos puedan tener algún problema de depresión que puede manifestar como apatía o como olvidos. O sea, el problema siempre son los olvidos. O sea, es como que todos dicen, ay, es que los olvidos, pero un olvido puede ser depresión, que se tiene que tratar, por supuesto. Un olvido puede ser enfermedad de Alzheimer, que se puede tratar, por supuesto, pero también, pues, como los mencionamos, ¿no? El cerebro y el cuerpo, pues, también decaen y a lo mejor la capacidad de retención de las personas de sucesos de la vida o sucesos cotidianos, pues, se ve disminuido, ¿no? Y entonces hay que saber hacer todas estas diferencias, ¿no? Algo también importante es la falta de atención, pero esa falta de atención puede ser debido a que la persona no vea bien, como por ejemplo la catarata que se da en el envejecimiento, o que las personas no escuchen bien, como la autoesclerosis que también se da con el envejecimiento. Entonces pueden decir, es que pues está muy distraído, no pone atención, pero en realidad pues sí está teniendo estos problemas. Entonces, por eso es recomendable que las personas acudan con especialistas, pero no solamente con el especialista en específico, sino también con los geriatras, que ellos lo que hacen es como que integrar todas las comorbilidades, o sea, las diferentes enfermedades que tienen los pacientes, aunque en realidad sí son como trabajos multidisciplinarios en donde, pues bueno, hay una especialidad para ver, por ejemplo, los problemas de los ojos, los problemas de los oídos, y aquí el geriatra lo que hace es enfocarlo a esos órganos y sistemas, pero en un estado envejecido. Entonces, eso es importante tener ese tipo de visión en cuanto al tratamiento de estas enfermedades que se presentan con la edad, Lupita. Así es, doctor. Pues siempre es muy ilustrativo platicar con usted, que nos haga favor de tendernos esta mano para comprender estos temas médicos. Y bueno, pues pasamos rápidamente a las noticias, que creo que vamos a quedarnos ahí, doctor, porque estamos a 4 minutos de terminar el programa. Yo creo que ya vamos a poner las noticias al último siempre. Sí, yo creo que sí, pero bueno, pues ya nos platicó el diagnóstico oportuno de alguna manera, el visitar a los médicos, a los especialistas para esta parte de los adultos mayores y la medicina nuclear, cómo puede contribuir, pues ya nos lo explicó que realmente es una parte fundamental, doctor. ¿Quiere agregar algo Claro, más? para el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, muchas veces dejamos una sospecha de enfermedad y lo que nosotros podemos utilizar pues es el tiempo esperando saber qué pasa, ¿no? Pero lo que la gente tiene que saber es que algunas de estas enfermedades, las neurodegenerativas, las oncológicas, ya las podemos agarrar en etapas más tempranas. Entonces, preparándonos en vista a lo que pues decimos, prepararnos para vivir más, pero también vivir mejor, pues es importante que sepamos que hay maneras de diagnosticar estas enfermedades. Así es, doctor. Y bueno, estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular son seguros para los adultos mayores. Aquí hubo dos Buena que preguntaban.
Yo soy diabético, soy hipertenso, tengo artritis, tengo hernia hiatal, y bueno, nos sugieren algunos padecimientos que sí nos puede hacer favor de englobar. Fíjate que esto es muy interesante, ya no nos va a dar tiempo, pero esto es muy interesante. Muchas veces hay algunos factores que hacen que algunos estudios no sean tan seguros en los pacientes, ¿no? Por poner algo, los que ya tienen problemas en los riñones, pues el ponerles medio de contraste, una tomografía, pues no puede ser una buena idea, ¿no? O por ejemplo, los pacientes que tienen una fractura y tienen prótesis, pues ya no pueden entrar a un resonador a hacerse las imágenes de manera segura. En general, Lupita, los estudios de medicina nuclear son muy seguros, jamás empeoran las condiciones de los pacientes, hay muy pocas contraindicaciones para hacer un estudio. Básicamente la única contraindicación absoluta, y eso a tiempos actuales se está poniendo entre comillas, es el embarazo, pero pues obviamente una persona ya adulta, pues ese no es problema. Entonces, de verdad, estimados escuchas, los test de medicina nuclear son súper, súper, súper seguros y de verdad no tengan algún temor con respecto a la radiactividad. De hecho, algo que les quería comentar es que ya el paso de los años no es en vano y hay cosas que con los años se van refinando, por supuesto, ¿no? Y al día de hoy contamos con formas de hacer estudios que son con menos radiactividad que lo que se hacía hace 20 años, hace 30 años, ¿no? O sea, la ciencia médica, la tecnología médica ha logrado disminuir en mucho las dosis que nosotros utilizamos para estudios de medicina nuclear e imagen molecular, que de antes ya estaban en límites seguros, pero ahora ya están en límites mucho más seguros, Lupita. Entonces no teman. Y siempre está la cuestión de en alguna dominio específico, pues pregunten a los especialistas en medicina nuclear e imagen molecular. Así es, amigos de las organizaciones civiles que nos hacen favor de preguntar y de acompañarnos ahí, desde luego, casas de reposo. Muchísimas gracias, por eso era importante que nos escucharan, que siguieran los consejos del doctor y principalmente que hay muchas casas de reposo donde se encuentra el cuidador primario, el primer contacto que sería el enfermero, que también esto para nosotros es muy importante. Y doctor, nos vamos rápido a las noticias. Segundo evento del colectivo Medicina Nuclear MX. Y después de el entusiasmo y desde mi perspectiva, espero que tú la compartas y nuestros amigos la compartan, pues fue un éxito. Pues estamos, bueno, siempre fue la idea, ¿no? Nosotros estamos ya preparando para el segundo evento del colectivo Medicina Nuclear, del colectivo Medicina Nuclear MX, y estamos muy, muy contentos de que, bueno, pues ya estamos preparándolos. Nos encantó reunir ahí en ese espacio a médicos nucleares, a la industria, a la empresa, a representantes de la sociedad civil. Entonces, pues estamos haciendo el segundo. Créannos que estamos haciendo mucho empeño por, como lo dijimos en ese evento, que haya más medicina nuclear, más accesible, más disponible, de excelencia en México. Entonces, pues me da mucho gusto pues hablar de esto. Así es, doctor, también un congreso en Europa, platíquenos. Sí, el Congreso Europeo de Medicina Nuclear e Imagen Molecular es un evento muy importante. Ahora pues se va a hacer en España, en Barcelona. Es importante que acudamos a estos eventos porque mucha información nueva, relevante, pues se da a conocer ahí, pero también mucha ciencia y mucha tecnología de aplicación en campos clínicos para, nuestra intención es traer a México todas estas innovaciones tecnológicas, científicas en cuanto a radiotrazadores, en cuanto a equipos, en cuanto a terapias y obviamente pues hablar con nuestros colegas, compartir experiencias y pues obtener información relevante en las sesiones de cita. Eso es algo que a mí me gusta mucho hacer, ir a los congresos. Así es, doctor. Pues siempre es un gusto, un lujo escucharlo. Ya saben, cualquier estudio que ustedes requieran a nivel nacional, háganoslo saber. Nosotros los enlazamos con el equipo del doctor Iván Díaz Meneses y él les sabrá dar todos los datos, en qué ciudad, a dónde puede acudir a hacerse los estudios. Y bueno, pues desafortunadamente nos ganó los 60 minutos que nos hacen favor de acompañarnos. Muchas gracias, Inotec, por tu gran compañía. Y pues nos vemos el próximo martes ya, 6 de septiembre, encantados de tenerlos una vez más con nosotros
en la emisión número 82. Doctor, nos vamos. Muy buenas noches. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.